¿Qué tal? ¿Cómo está? Un nuevo programa de Diálogos Universitarios y esta vez vamos a hablar de la inserción social, vamos a hablar de la movilidad social. ¿Dónde? En la Escuela de Cine. Usted me dirá qué tiene que ver. Quédese y se va a enterar. Segundo bloque de Diálogos Universitarios y ahora estamos con nuestro invitado, Lucas García Melo. Es director de cine, productor, editor, musicalizador. Es el más claro ejemplo de lo que puede hacer la Universidad Nacional en la movilidad social de nuestro país. Hola Lucas, qué placer tenerte acá. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te contactás o cómo te relacionás con la educación universitaria vos? Y a una edad temprana, porque yo hice la secundaria en el Instituto Técnico de la universidad, ingresé creo a los 13 años, si no me equivoco. Así que bueno, mi primer contacto ha tenido que ver ahí en la adolescencia. En el Instituto Técnico. En el Instituto Técnico de la universidad. Hice la secundaria ahí, entonces bueno, mi primer contacto ha sido a través del colegio, del instituto. Y bueno, después por algunas cuestiones es decir, mi formación primaria tiene relación con la física, más que nada. ¿Vos sos? Yo soy maestro mayor de obras, según el título de la secundaria. Título de secundaria, claro. Sí, pero bueno, era algo que me costaba un poco, era un poco dificultoso. Y en paralelo me fui dando cuenta que había algo con las artes que me parecía interesante, que me seducía. Y bueno, comencé en su momento estudiando música. Claro, comenzás con la música. Comencé en realidad con la música, estudiando bajo en realidad. Y bueno, después al poco tiempo la escuela abre, cuando yo aún era alumno en el colegio, en el técnico, en la secundaria. Y bueno, me tocó egresar de ahí y vine para aquí a ver qué sucedía y ha sido una decisión acertada. Estamos en tu escuela, digamos. Estamos en... Ahora, ¿cómo te vas relacionando con el cine mientras estabas en el Instituto Técnico? Ha sido casi un poco por casualidad. Mi papá, él trabajaba en la distribuidora de revistas en su momento y venían en fascículos de algunos diarios, revistas, películas en DVD. Y bueno, me llamó un poco la atención y salían colecciones que en ese momento para mí me parecían un poco llamativas. Por ejemplo, lo que ha sido el primer cine mudo, las películas de Griffith, Murnau, Metrópolis, todo eso. Y bueno, comencé a ver qué sucedía y me gustó. Era que quizás en ese momento ver una película muda era un poco extraño, pero había algo ahí creo que de lo enigmático que me gustaba. Y bueno, y comencé un poco a investigar, quizás los primeros años de internet, los primeros años de piratería, en paralelo ir al videoclub. Y bueno, comencé por ahí y me interesó, me gustó la investigación también de comenzar a conocer directores, cuáles eran sus inquietudes, sus formas. Y bueno, ha sido quizá el primer encuentro cuando aún yo estaba en la secundaria, así que por eso también... Y en el medio de la música. En el medio de la música. El cine también traía música. Exactamente. ¿Te llamaba la atención la música del cine? En su momento me parece que no, porque creo, ¿no? Ahora en retrospectiva, esa experiencia con la música, intentando tocar el bajo, no ha sido muy buena. Yo creo que he terminado un poco frustrado porque me costaba, había algo ahí que no fluía. Entonces yo decía que la música no era para mí. Hasta hace unos años yo estaba como convencido de que la música no era lo mío. Es más, para mí la sensibilidad musical está a otro nivel. Quizá, entre comillas, lo que respeto mucho a los músicos. Creo que eso, hacer música, interpretar o expresar algo a través de la música, que es sonidos y matemática, me parece una cosa fascinante. Entonces tenía como una concepción de que eso era para gente, entre comillas, más elevada. Y bueno, quizá por eso no le presté poco atención al cine, a la música del cine, sino más a lo referido a la dramaturgia, al montaje y a la dirección. Bueno, me amigué con la música hasta hace unos años, que estoy tratando de hacer música electrónica con controladores MIDI, básicamente. Y ahí me encontré, pero bueno, siempre quizá la música, capaz que no tanto para ejecutarla, pero siempre he estado escuchando e investigando sobre música. Qué difícil un humanista, pero realmente humanista, con una formación en ciencias duras, ¿no? Sí. ¿Es un choque muy fuerte para vos? ¿Cómo lo vivías? Y al comienzo ha sido un poco extraño, es decir, ya hasta la práctica de venir a esta casa de estudio donde había, por ejemplo, que leer, ¿no? Yo venía de
de una formación, como decía, pura física y muchas matemáticas, entonces la lectura siempre ha estado en un lugar subordinado, ¿no? Es decir, la prioridad para nosotros siempre no ha estado en literatura o en inglés, sino claro, en las fórmulas. En las fórmulas, en todo eso, en los cálculos. Entonces venir para acá ha sido un poco acostumbrarme a eso y además darme cuenta de que no tan solo la importancia de la lectura para venir a rendir un parcial, sino para la construcción de ideas. Bueno, es más, yo creo que lo primero que hay que hacer quizás para tratar de contar una idea, primero es leer, es decir, ya desde los griegos hasta acá, las ideas que se nos pueden ocurrir, alguien ya la ha pensado, alguien ya ha escrito sobre eso, entonces el haber llegado acá ha sido como el puntapié para eso, para darme cuenta de que antes quizá para dirigir hay que leer. Me gusta mucho leer también. Llegás a la escuela y se abre todo un universo totalmente distinto, que vos ya lo traías dentro, pero acá lo tenés que empezar a sistematizar, claro, a ordenar. ¿Cómo se va produciendo ese cambio? Se produjo un poco, capaz, como decía recién, también por casualidad. Yo ingresé acá a la escuela en el año 2010. Aún era una escuela nueva, los antecedentes cinematográficos de la provincia eran anteriores, ¿no? Las películas de Vallejo, cuando estuvo acá, por dar algunos ejemplos. Entonces estábamos acá con compañeros, compañeras, me parece que aún sin saber bien de qué se trataba el oficio, el trabajo de qué era filmar una película, yo le digo a mis compañeros de esa época que nos gustaban las películas. Quizás ha sido el elemento fundamental y más importante, nos gustaban las películas y aquí nos hemos juntado compañeros y compañeras que nos juntamos a hablar de películas. Luego lo otro vino después, hemos coincidido en su momento con las políticas públicas de la televisión digital abierta. Ha sido el primer momento donde con mis compañeros y compañeras hemos llevado adelante prácticas profesionales, cobrar un salario por eso, darnos cuenta de verdad de qué consistía montar un documental, una ficción, escribir, investigar. Eso para nosotros, por ejemplo, para la camada mía, 2010, y los compañeros también que han rondado también esos años, ha sido un punto de quiebre, de darnos cuenta, bueno, esto va por acá. Y bueno, eso nos empujó a ver de que se podía hacer, de que podíamos hacerlo. Con el tiempo hemos logrado filmar algunas películas y quizá no es casualidad que estemos hoy acá con la escuela en esta situación, sí, y con el Inca en un estado moribundo. Yo me quedo con esto, ya pasamos al tercer bloque. Sí. El oficio. Qué cosa preciosa hablar de oficio y no de profesión. Sí, yo hablo porque de la oficio. despojás totalmente de la cosa dura de la profesión. Sí. Seguimos después. Dale. ¿Sí? Usted no se vaya, porque sabe que esto va y sirve para mucho. Entender lo que es la gente joven que trabaja, que disfruta y que hace eso justamente. Le pone pasión a lo que hace. Volvemos con Diálogos Universitarios. Tercer bloque de Diálogos Universitarios. Seguimos con Lucas García Melo. Y la verdad que es muy interesante, Lucas, lo que me estás contando. Ya estás recibido, lleguemos a esa instancia en este momento. Sí. ¿Cómo enfrentás ese proceso nuevo de este oficio tan especial? Y bueno, yo terminé la carrera aquí en el año 2017. Tuve la suerte, la oportunidad de, mientras yo estar cursando la licenciatura, de filmar una película que se llama Bazán Fría, Elogio del Crimen. Esa película la hemos filmado en el año 2016. Y ha sido quizá el primer, como decía recién, comprender de qué se trataba este oficio, ¿no? Ha sido filmar una película. Una película que interpela. Sí. Y es conmovedora sí, también, ¿no? Interpela, contala cómo comenzás a trabajar ese proceso, porque es un proyecto interesantísimo que se hace. Y comenzamos acá, en la escuela. Yo era alumno de la orientación de montaje. Y teníamos que hacer en su momento un trabajo práctico en una forma, lo que se diría un falso documental, es decir, contar una ficción en formato como si era documental. Un compañero de mi papá me acerca unos pequeños escritos de unas cuantas páginas. Una era de Agatha Galifi, otra una bandida también, ladrona. Personaje famoso y hermoso, además. Y hermoso de la delincuencia argentina. El otro escrito era sobre Bazán Frías, un par de páginas. Yo no lo conocía y traje la historia acá solamente para ver qué podíamos hacer al respecto. Comenzamos a hacer este trabajo. Una compañera
encuentra en ese proceso una novela escrita por la nieta de Bazán Fría, de este bandido. Fuimos a hablar con ella y nos dimos cuenta que esta historia daba para un poco más. Hasta eso el ciclo lectivo ya había terminado. Entonces, con Juan Mascaró, que es el profesor de montaje, hemos decidido escribir el proyecto, enviarlo al Inca a través de lo que se llamaba la vía digital, que era una vía para directores noveles, y documental para directores noveles. Entonces, bueno, lo mandamos al proyecto. Esto habrá sido aproximadamente del año 2014, final del año 2014, y en el 2015 nos dijeron que nos habían aprobado, que nos iban a dar el dinero para filmar la película, y ya con el aval del Inca. Lo interesante es, ustedes llegan al penal Sí, de Villa Urquiza. sí. ¿Y cómo se produce el armado de toda esta película? Sí, voy a decir de nuevo la palabra casualidad, porque fui a hablar con el subdirector de la cárcel en su momento, porque... ¿Casualidad o causalidad? Porque es cuestión de... Sí, de una estar ahí, causa. de estar ahí. Y fui a pedir permiso para filmar la cárcel, nada más, porque sabíamos que había un hecho importante, anecdótico en la biografía de este bandido, que era que él estuvo preso y logró escaparse de la cárcel, ¿no? Entonces fui a pedir permiso para filmar, y ya el proyecto tenía una incógnita, que era cómo hacíamos las representaciones de esta historia cuando no teníamos el dinero para hacer una película de época, y para que sea genuino lo que suceda ahí. Y le dije a su director, que era Julio Caro, si no me equivoco se llamaba, qué interesante, digo, que uno de los muchachos de acá haga de Bazán Fría. Y ahí surgió la idea de hacer un taller ahí. A él le gustó la idea, y yo sabía que la película estaba ahí, no sabía cómo. Yo aún no había dirigido nada, nunca había entrado en una cárcel, no había tampoco investigado sobre la temática, era algo muy nuevo, pero yo sabía que ahí estaba la película. Había una intuición ahí que yo digo, bueno, las vamos a seguir, y hemos comenzado con los preparativos para ingresar al penal. Nosotros hemos ingresado como si fuésemos docentes, ¿no? El Ministerio de Educación ha sido muy importante para brindarnos ese espacio, y estuvimos 3 meses y medio todos los sábados filmando ahí con los chicos que en ese momento estaban cumpliendo condena. Y ha sido, bueno, un proceso largo hasta conseguir los permisos, que podamos entrar, que los muchachos puedan participar del taller, que puedan ser filmados. Bueno, ha sido todo un tramado burocrático hasta que nos dieron el ok, y bueno... se filma la película. Y a partir de ahí ya deja de pertenecerte la película. Un poco sí, un poco deja de pertenecer. Creo que la primera vez que lo he sentido ha sido cuando se estrenó acá en Tucumán. Que abre un festival. Estuvo en competencia ese año en el Tucumán Cine, pero unos meses antes se estrena comercialmente en las salas Inca. Primero se estrena en el Gomón, en Buenos Aires, y después acá. Y me acuerdo, yo tenía miedo. Tenía un poco de miedo porque, bueno, Tucumán es una provincia conservadora, ¿no? Es decir, con mucho aire conservador, por decirlo de alguna manera, y mi miedo era, bueno, diciendo, nos van a salir a escrachar mañana diciendo que estamos haciendo apología al delito. Y la grata sorpresa de que cuando se prendieron las luces de la sala había gente llorando, y yo creo que lo que sucedió ahí es que por lo menos... se percibió que era una película sincera. Yo creo que eso es lo que me gusta, que se entiende que ahí hay un trabajo sincero, más allá de lo político, de lo formal, y yo creo que hago hincapié en eso porque para mí sincerarme con la película, sincerarme con ese contexto, con los chicos, también ha sido un proceso personal intenso y profundo, hasta darme cuenta, bueno, cómo yo teníamos que trabajar eso. Entonces yo creo que sincerarme, que eso se perciba como una película sincera, es algo que a mí me gusta. El tiempo es muy tirano, Lucas, pero vos estás haciendo musicalización de películas en este momento, estás presidiendo... Soy presidente de Tucumán Audiovisual, Asociación Civil de Trabajadores Audiovisuales de Tucumán. De los trabajadores audiovisuales de Tucumán. Sí. Yo te despido acá, Lucas. Es un placer para Diálogos Universitarios tener un egresado como vos, joven, sí, que muestra la movilidad social, que habla de un oficio y que además pone tanta pasión en lo que hace. Muchas gracias por la invitación, y quizá tampoco es casualidad que estemos hoy en este momento hablando justamente de esto. Valoro mucho que estemos hablando justamente de esto,
cuando estamos en un contexto donde Duro, donde todo lo que tiene que ver con nuestros derechos, con nuestros deseos, con nuestra subjetividad, está completamente apaleada por un contexto donde todo está atravesado por la ganancia económica. Así que bueno, gracias por estar acá. Gracias, Lucas, a vos. No se vaya, que después viene el director de la Escuela de Cine que nos va a contar qué es lo que se hace acá, que todo lo que a usted le interesa, con seguridad, lo tenemos en el próximo bloque. No se vaya. Volvemos entonces a Diálogos Universitarios, el último bloque después de haberlo conocido a Lucas. Y estamos con el director de la Escuela de Cine, el licenciado Juan Carlos Veiga. Juan Carlos, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en Diálogos. Un invitado de lujo, el joven García, Lucas García. Y vos, para que nos contés esto, que brevemente, la historia de la Escuela de Cine, porque por ahí hablar de cine y decir, va a la Escuela de Cine, mucha gente no termina de entender qué es. ¿Por qué no contás brevemente cómo se forma la Escuela de Cine primero? Bueno, la Escuela de Cine es un viejo proyecto del rector Marillano, ¿sí? Al comienzo de los años 2000, que termina de concretarlo con la creación de la escuela en el año 2004 y su comienzo con el funcionamiento a partir de 2005. El año que viene vamos a estar cumpliendo 20 años ya de la unidad académica más joven probablemente de la Universidad Nacional, por lo menos de las que expiden un título de grado, ¿sí? Si bien somos una escuela universitaria, no somos una facultad, pero sí se expide un título de grado universitario, una licenciatura y una tecnicatura que son títulos de grado. Bueno, la escuela empezó a funcionar porque muchos dicen, no, ese edificio y ese lugar del cine está hace mucho tiempo, ¿no? Porque está esa vieja casona de la avenida Conquija, el 700, delante de Canal 10, que es emblemático, icónico, que todos conocen, y que está desde el año 1946 en lo que era el Instituto Cinefotográfico. La creación de la escuela y no solamente sus recursos edilicios, sino también su personal, a partir de la creación de la escuela, se involucra a todo el personal del viejo instituto a formar parte de la escuela. Era un instituto de investigación, un instituto de producción, que era señero en el norte argentino y en toda la nación, en la época dorada de lo que fue el cine tucumano, en los años 50, 60, con Vallejo, con Bravo, con figuras realmente emblemáticas del cine. Y sobre esas, Jorge Prellorán, que también pasó por el instituto, y sobre esas bases se resolvió darle un giro que más allá de la investigación, de la producción, sea netamente formativo, ¿sí? Una impronta académica. Exactamente. Y se crea esta escuela de cine que viene funcionando y teniendo egresados ya desde su primer año. Bueno, ¿qué cantidad de inscriptos tiene la escuela? La escuela de cine ha tenido hasta el año 2015 un cupo restringido, que era de 60 alumnos por año. A partir de 2015 se abre el cupo de manera irrestricta y hemos pasado de tener los 60 alumnos a duplicar prácticamente en promedio la inscripción ya en los últimos 9 años, ¿no? Hay más o menos 100 alumnos por año, entre 90, 100 por año. Este año hemos tenido un poco más, 120. Año 2022 ha sido un poco excepcional, que llegó casi a 250 alumnos, porque a partir de la pandemia hubo muchos alumnos que ese año no se inscribieron, entonces al año siguiente aumentó la cantidad de inscriptos. ¿Cuál es el perfil que ustedes buscan del egresado? Bueno, el perfil ha ido variando, el audiovisual y el perfil del audiovisualista ha ido variando. Siempre uno se imagina, y esto lo decimos en la charla de admisión de los chicos cada año, cuando uno se inscribe para estudiar cine, tenemos a 100 Steven Spielberg que están ahí inscriptos, ¿no es cierto? Pero a lo largo que van desarrollando la carrera se van dando cuenta de la importancia y de la necesidad de los distintos roles cinematográficos que hay. No solo para lo cinematográfico, para todo lo audiovisual, también si lo abrimos. Es una escuela de cine, video y televisión, que si bien tiene una licenciatura en cine, tiene una tecnicatura en medios audiovisuales, que hoy el espectro de audiovisual es muy amplio. Y ya dentro del cine mismo hay distintos roles, donde hay especialidades, donde hay cabezas de equipos que son técnicos altamente formados y con la misma capacidad e importancia que tiene el director de una obra.
Hablamos de lo que es la fotografía, de lo que es el sonido, de lo que es la producción, el trabajo de producción que es importantísimo, el guión, el montaje. Entonces, ese perfil lo va descubriendo el estudiante a medida que transita la carrera, y también el perfil del egresado va variando, yo te decía, en cuanto a lo que son los productos que hoy se realizan. Lo que en principio era realizar un producto para la pantalla grande y para un cine clásico, hoy en las diferentes cantidades de plataformas, de dispositivos, de modalidad que hay de llegar al espectador, ha cambiado ese perfil, tanto para el cine publicitario, para lo que es videos institucionales y corporativos para empresas, instituciones públicas. Hoy fíjate que no hay ninguna empresa ni ninguna institución pública que no tenga dentro de su staff y de sus áreas un área audiovisual. Fíjate qué interesante, Juan Carlos, cómo de golpe vos estás dando las posibilidades que tiene un egresado de trabajo. Es decir, es muy requerido, porque mucha gente le tiene miedo de decir, vas a estudiar cine, ¿y qué vas a hacer? Porque piensa en la pantalla grande. Claro, es que solamente. No solamente es una posibilidad y una arista más. Hoy en las instituciones y en las empresas es un área fundamental y clave la comunicación. Y dentro de la comunicación está mucho más que estudiado que el audiovisual es la forma de comunicar que más llega y más penetra en los consumidores, en el público en general, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que es la forma que hoy tienen muchas veces de llegar a la gente. La comunicación directa para ellos pasa por esas plataformas. Es un lenguaje propio. El lenguaje audiovisual es un lenguaje propio que tiene y que ha ido dentro de su propio lenguaje mutando y buscando nuevas formas, ¿no? Ya brevemente, ¿qué festivales? Porque de golpe hay como un desconocimiento de a dónde ha llegado el trabajo que hacen los estudiantes, los egresados de la carrera. ¿Qué festivales, por ejemplo, o qué películas podés mencionarnos antes que nos vayamos? Bueno, esa es sin duda una de las cosas más gratificantes que tiene nuestra actividad, que es ver cómo trabajos académicos de nuestros alumnos y también de nuestros egresados, después en trabajos propios, consiguen llegar a pantallas y a espacios muy calificados. Hemos tenido no solamente largometrajes, películas, sino también cortos de todo tipo, de animación, documentales, no solo largos de ficción, que han transitado por los principales festivales del país, que han obtenido galardones en los principales festivales del país, también del mundo. Han estado en Cannes, algunos cortos como La ausencia de Juana, que es un trabajo académico de alumnos de nuestra escuela. Han estado en el Bafisi todos los años, o cada tanto suele haber un representante que tiene hasta alguna mención que sale de egresados de nuestra escuela o alumnos en sus trabajos de tesis. En el Finca, que es un festival de cine ambiental que se hace en Buenos Aires, por supuesto en el Festival Gerardo Vallejo de Tucumán, en el Festival de las Alturas de Jujuy, que también viene adquiriendo un gran prestigio, en las muestras Faisal, que es la Federación de Escuelas de Cine de toda Latinoamérica. Tenemos todos los años un trabajo de escuela que representa a nuestra universidad, así que bueno, hay una serie de festivales y en Cannes hemos tenido también, bueno, los dueños, si bien no son egresados, que ha tenido una mención muy importante, no son egresados de la escuela, pero ha sido dirigido por 2 ex docentes de nuestra escuela también. Es decir, trabajos de alumnos y de egresados que han tenido recorrido por todo el país y la región. Es un lujo la escuela. Creemos que sí. Aunque a vos te cueste lo decimos humildemente, pero claro. Cuando uno hace el repaso de todos estos trabajos, como Elvira en el Río Loro, A Medias, que es un corto de animación que ha tenido un gran recorrido por pantallas de todo el mundo, uno empieza a hacer ese raconto y se da cuenta de dónde estamos parados y realmente uno lo pone orgulloso. Juan Carlos, muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias. Bueno, gracias Ricardo a vos por el espacio y por este programa que haces, que realmente a todos los universitarios también nos pone con mucho orgullo ver toda la riqueza que tiene académica nuestra Universidad Nacional. Esa es la idea, justamente. Bueno, nosotros nos despedimos y, por supuesto, lo esperamos en la pantalla de Canal 10.